Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Yupanqui de Empresas Italcorp. El día de hoy vengo a hablarles sobre un tema financiero. Diferencias entre la AFP y la ONP. ¿Cuál de ellas es la mejor? ¿Y en cuál debo de afiliarme en tiempo de crisis? En nuestra Constitución Política se establece el derecho fundamental a la pensión, la seguridad previsional. En su artículo 10, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que se precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. En el artículo 11, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a las pensiones, a través de entidades públicas o privadas o mixtas. Supervisa su eficaz funcionamiento facilitando el acceso a las AFPs. Dentro de ellas tenemos AFP Habitat, correspondiente al Grupo Chileno de Inversiones de Construcción, AFP Prima del Grupo de Crédito, AFP Profuturo del Grupo Scotiabank y AFP Integra del Grupo Sura. Hablar de seguridad social es hablar de pensión de jubilación, siendo un derecho constitucional protegido por el Tribunal Constitucional a través de los procesos de amparo y judicialmente a través de acciones contenciosos administrativas. La pensión tiene un carácter alimentario, no es un derecho de propiedad, es personalísimo, aunque es transferible a la viuda, a los ascendientes y a los descendientes por orfandad. Es decir, tiene un carácter alimentario. ¿Qué es una previsión? Es un aporte económico a un fondo, público o privado, que realiza un aportante, un trabajador, para prever una necesidad futura, es decir, la jubilación. ¿Qué es una AFP? Las administradoras de fondos de pensiones se crearon mediante el Decreto Legislativo 25976 de 1 de junio de 1994. Son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gasto de sepelio. ¿Qué es la ONP? Es la Oficina de Normalización Previsional. Se creó bajo el Sistema Nacional de Pensiones según el Decreto Ley 19990, el 1 de mayo de 1973. Luego, con el transcurrir del tiempo, logró autonomía institucional y descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas, adquiriendo sus recursos propios y patrimonios, con plena autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera, como se conoce actualmente. ¿Cuáles son las diferencias entre AFP y ONP? Hablemos primero de las AFP. El aporte crea una cuenta personal individual deducible al 12% de todo ingreso, del cual el 10% va a un fondo personal y el 2% va a la compra de seguro de sepelio, de invalidez, sobrevivencia y gastos administrativos, lo cual es reprochable, puesto que en forma adelantada toda AFP se estaría pagando sus comisiones de administración. La innovación de las AFP es el apalancamiento crediticio, que significa el retiro del 25% de su fondo para realizar una hipoteca inmobiliaria para obtener tu primera casa, generándote una deuda debidamente escriturada y por ende un cliente por muchos años, para continuar los aportes pensionarios, los cuales ya bajaron porque se ha utilizado parte del fondo en la cuota inicial, perdiéndose el carácter previsional final y de velar por la salud y la vejez de los futuros jubilados. Las AFP es un régimen que permite jubilarte aunque no hayas cumplido los 65 años. Si cumples con los requisitos, puedes solicitar una pensión y o retiro de hasta el 95.5% de tu fondo. Y el 4.5% restante va a coberturas de salud, generando más y más negocios de las AFPs hasta la muerte de un pensionista. Se permite la jubilación anticipada, con 55
años para los hombres y 50 años para las mujeres. Y aquí viene la trampa. Que tu fondo te permita acceder a una pensión igual o mayor al 40% de tu remuneración mensual promedio. Se contabilizan también los aportes voluntarios. Supuestamente nunca se perdería el dinero del aportante, pero ello es falso, puesto que en tiempo de crisis, como es un estado de emergencia, las inversiones bursátiles de las AFP han caído y los únicos perjudicados son los aportantes, puesto que primero se deduce las pérdidas de gastos de administración y el capital queda caído. Prometen una pensión máxima de 1.050 soles. La trampa en este punto es que no dicen cuánto es el mínimo. Así lo acreditamos con calculadora virtual de las mismas AFPs que se encuentran en internet, en donde si uno coloca que tienes 20 años de aportación y un sueldo de 3.000 soles, se calcula una pensión de jubilación de 123 soles, algo vergonzoso e irrisorio. Siendo totalmente absurdo y vergonzoso para la vejez de un pensionista acceder a esta mínima pensión. En cuanto a la ONP, los aportes generan un fondo común. Es decir, que todo trabajador vigente y en planillas aporta el 13% al fondo para que los jubilados de ahora puedan cobrar su pensión después. No hay retiro de porcentajes iniciales ni apalancamiento crediticio. Por tanto, es obligatorio cumplir con el mínimo de 20 años o el máximo de 30 años de aportación para la jubilación mínima o máxima respectivamente. Si no continúas el aporte durante los 20 años, los puedes perder. Por tanto, resulta obligatorio mientras haya trabajo, siendo un problema el aporte cuando no hay un trabajo estable, en vista de que la persona con mayor edad ya no cuenta con labores. En el régimen del decreto ley 19990, la pensión máxima es de 893 en la actualidad y la pensión mínima es de 500 soles. Al menos existe un tope mínimo de pensión para evitar la indigencia del afiliado. En cambio, en las AFP podemos ver de que no hay una pensión mínima y encima vienen dándose ejemplos de pensiones menores, inferiores a los 400 soles. En la problemática actual, muchas personas son irresponsables y no cumplen con retener y aportar el fondo pensionario de su trabajador. Son las empresas las que no aportan este fondo y traen problemas judiciales, las mismas que tendrán que solucionarse a través de una obligación de dar suma de dinero propiciada por el afiliado dirigido a la empresa. Las AFP nos han engañado con publicidad aparentemente beneficiosa y rentable, sin embargo, solo lo es para la corporación y no para los jubilados, siempre señalando de que hay alta rentabilidad, pero es para sus empresas. Proponen desaparecer la ONP, lo cual es lamentable, ya que el gobierno mantiene la seguridad social en forma constitucional, como señala nuestra Carta Magna. Dentro de las propuestas tenemos que los peruanos deben emprender y crear un fondo pensionario nacional privado y no estar rogando a extranjeros que administren un fondo de jubilación. El ciudadano debe ejercer su libre elección de pensión. Otra propuesta interesante es los plazos fijos. Resultan ser más rentables en la comparación actual con una AFP. Por tanto, un ahorro a plazo fijo que corresponde un aporte voluntario sin poder sacarlo por muchos años de elección sería una gran alternativa para aquellos que no cuentan con una boleta de pagos y planillas. Otra propuesta es que las pensiones se incorporen al CTS, llamándose CTS previsional, siendo una excelente idea en donde el 13% del fondo pensionario pasaría directamente a la cuenta de CTS, donde cada empresa se obligaría a dicho depósito.
Corporativizar las ONP con modelos aprendidos por las AFP, es decir, que más adelante pueda darse algún proyecto donde las ONP puedan brindar dicho apalancamiento crediticio para poder tener retiros voluntarios anticipados del fondo. Mi recomendación sería, en tiempo de crisis, de que aquellos que ya retiraron sus 2.000 soles, están por retirar el 25% de la AFP y se están quedando sin fondo, es decir, sin jubilación a futuro, puedan pensar en una afiliación en la ONP. Espero que puedan cumplir con los años de aportación para una futura jubilación. Y si no pueden hacerlo, la propuesta de una caja municipal y ahorros a plazo fijo es la mejor. De esta manera me despido y espero sus comentarios para brindarle gustosamente todas las respuestas que pueda facilitar. Muchas gracias.